Bueno, el tema que tenemos para hoy es mascotas y rinitis. Realmente es un tema bastante controversial. Yo voy a hablar primero como de lo que hay científicamente y luego te daré mi opinión. Entonces por eso sigue hasta el final. Bueno, es muy común en la consulta que los niños y bueno, pacientes incluso adultos que padecen o que tienen rinitis alérgica pregunten acerca de la influencia de las mascotas en los síntomas alérgicos. La pregunta que más me hacen es sobre todo en los niños en relación a si les compran o no una mascota o si adoptan o no una mascota. Bueno, lo más común es que sean perros y gatos. El tema desde el punto de vista científico es un tema que sigue sin resolverse, que es controversial. Cuando vemos, por ejemplo, las guías de manejo, hablando específicamente de rinitis alérgica, son, digamos, poco claras al respecto. Ustedes saben que actualmente, digamos, el paradigma de la medicina es la medicina basada en la evidencia, o sea que para tomar ciertas decisiones o para recomendaciones de alto impacto, por llamarlo de alguna manera, se requieren estudios controlados y con ciertas características específicas para que podamos decir en unas guías esto es recomendable o no es recomendable. En cuanto a las mascotas y rinitis alérgica, no hay como una recomendación específica. Y donde de pronto hay un poquito más de información, esa información la encontramos más en relación al asma. Aunque tampoco es una información absolutamente contundente, pero digamos que ciertos análisis estadísticos dicen que si un niño se expone antes de los 2 años o por asuntos estadísticos se asocia a que hay desencadenamiento del asma, pero eso es controversial. Ok, quiero que quede así pues como un asunto siempre interrogado. Lo claro sí es, y creo que eso se hace una opinión de expertos, yo no soy experta en asma, yo no soy neumóloga, pero sí tengo mucha relación pues como con los neumólogos y digamos que las guías lo que dicen o las recomendaciones de los expertos lo que dicen es que si hay un niño que tenga o un paciente que tenga un asma severo y a veces que se llama así potencialmente fatal, o sea, con ciertas características que lo hacen grave, no se recomienda tener mascotas. La mascota como tal, digamos que su alergeno está más en la piel, ¿sí? Y para saber específicamente si alguien es alérgico a ciertas cosas habría que hacer un test que hacen los alergólogos para definir si existe una alergia a ese específico factor de esos animales o mascotas. Que sí, digamos, es un asunto como más claro o por lo menos un poquito más definitorio en las guías, sí, ya hablando específicamente de rinitis alérgica. Entonces nos dicen que es más importante como la limpieza de la mascota y la limpieza del hogar. Entonces, si tú tienes una mascota, entonces bañarla, digamos, en los periodos que se recomienda bañar un animalito y mantener un muy buen aseo del hogar para evitar pues la exposición a estos alergenos que tienen este tipo de animales o mascotas. Ahora, ¿cuál es mi posición personal? Como este es un asunto que tiene que ver es con expertos, entonces la opinión, digamos, de expertos, ¿qué es lo que contaría? Sería como decir, si yo tengo, no estoy hablando de asma, quiero hacer aquí la salvedad, el asma ya con esas características que les digo, pues ya tiene un manejo muy complejo y una de ellas es evitar las mascotas. Ahora, en el caso de la rinitis alérgica, si yo conozco un paciente que tiene rinitis alérgica y tiene una mascota, realmente yo no les prohíbo tener mascotas. Es decir, yo no le digo a la familiar, hago la salvedad, sin asma severo. Eso ya lo define, como ya lo dije, otras especialidades. Pero si tengo una rinitis alérgica y el niño o la persona tiene su animalito, entonces yo no le digo que salga de esa mascota. Sí les recomiendo entonces seguir esas recomendaciones o sí les recomiendo, digamos, esas cosas que el aseo del animal, el aseo de la casa, les recomiendo no, digamos, no cuando manipulen el animal, entonces lavarse muy bien las manos, no tocarse los ojos, no tocarse las mucosas, la nariz, cosas así, no dormir con esa mascota. Eso es un asunto que les recomiendo. Y si definitivamente alguien me dice, mira,
yo voy a comprar una mascota o yo voy a adoptar una mascota y no tiene un control de los síntomas, su niño, pues un papá me pregunta y me dice esto, o un paciente adulto dice voy a hacerlo, yo le recomiendo primero un control sintomático. Cuando logremos un control sintomático, entonces ya podremos pensar en tener una mascota. Pero nunca le quito una mascota a un niño, a no ser de que tenga las condiciones que ya les mencioné previamente, que generalmente es un tratamiento integrado con otras especialidades. Entonces, si una persona quiere tener una mascota, primero le recomiendo un control sintomático. Ahora, si por ejemplo, porque hay casos muy especiales, por ejemplo, de veterinarios que son realmente muy sintomáticos con estos animales, esos pacientes en general yo les recomiendo ir al alergólogo, determinar exactamente cuál es el alergeno, y también les recomiendo, si es positivo para esas pruebas, que se realice inmunoterapia. Porque claro, pues imagínate tú trabajando todos los días con esa molestia, entonces es una recomendación especial. Entonces, en conclusión, para la rinitis alérgica no existe una evidencia suficiente que diga que las mascotas no deben tenerse o que deben tenerse. No existe una evidencia suficiente. Digamos que hay una posición en relación al aseo. Esa sería como la posición. Ya en mi posición personal les diría, si hay un control sintomático, ten tu mascota bajo esas condiciones.